Romanos capítulo 4, versículos 13 al 25. Pablo sigue explicando que la justificación delante de Dios no viene por hacer las obras de la ley, sino que es por fe. Los judíos se creían privilegiados por recibir las Escrituras y tener la ley, pero no se daban cuenta que esa ley era la que los estaba condenando. Ellos debían confiar, como les puso de ejemplo Pablo a ellos, como lo hizo Abraham, y aun como después de haber caído lo hizo David. La confianza en Dios es la que nos justifica. Nuestra confianza hoy debe ser en Jesucristo para ser justificados. A Abraham se le promete una herencia. Vaya, qué herencia, ¿no? En el versículo 13 dice, heredero del mundo. Y luego más abajo dice, padre de muchas naciones. Esa promesa era por la cual caminaba en la fe Abraham. Nosotros ya vimos que se cumplió esa promesa en Jesucristo, cuando vino y murió en nuestro lugar y resucitó. O sea, somos privilegiados y a nosotros nos resta confiar en lo que vendrá, en lo que viene ahora, en lo que estamos disfrutando. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni aún han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Nosotros vamos también detrás de promesas. Nosotros vamos a cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas, que es glorificarle a Él. ¿Y cómo? Como Él lo dejó establecido en Mateo 28:20, por ejemplo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y ahí viene una promesa cuando cumplimos eso. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, podemos leer que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un día como Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos a seguir el propósito de Dios, un día nosotros fuimos llamados desde las más hondas tinieblas a su luz admirable para cumplir su propósito. Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Nosotros también tenemos promesas de que el Señor va a estar con nosotros siempre que le estemos obedeciendo. Es la única manera de poder tener las bendiciones. Es hermoso cuando uno recibe a Cristo como Salvador, porque el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. Y hay algo que empiezan a hacer de dentro nuestro, que es ir y hablarles a otros de lo que nos pasó. Es lo primero que nos pasa. Seguramente fue tu experiencia así. Y ahí te das cuenta que ese es el propósito para tu vida. Y lo vamos a encontrar vez tras vez en la palabra de Dios. Y siempre vamos a ser exhortados y animados a ir y predicar. Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos. 2 Timoteo 1:7. Pablo debe exhortar a Timoteo porque estaba bajando los brazos y le dice, Timoteo, Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aviva el fuego. Abraham creyó en Dios. ¿Qué creyó de Dios? Dice el versículo 17, que creyó en el poder de Dios, en ese poder que da vida a los muertos. Claro, Abraham y Sara ya estaban debilitados como para ser herederos de la promesa. Ellos tenían que tener hijos. Pablo, en este versículo, se refiere al Abraham de 99 años, el de Génesis 17, y también con su esposa Sara, que era estéril. Pero Abraham creyó la promesa de Dios. Y también creyó en la palabra de Dios, porque dice en el versículo 17, y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Cuántas veces encontramos promesas en la palabra de Dios? O vemos la vida de hombres y mujeres de Dios, de cómo fueron bendecidos. Y aún nosotros miramos hoy en día a nuestros
amigos, amigas que están bien caminando con Dios y nos desanimamos cuando nos miramos nosotros porque pensábamos, yo soy un desastre. Pero Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Abraham creyó en quien tiene poder. Abraham creyó en quien tiene las promesas. También podemos ver en el versículo 18 que Abraham necesitaba justamente creer en eso, porque lo que se le había prometido era imposible para él. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Abraham creyó en algo en lo que no había esperanza. Creyó en lo imposible. ¿Cómo fue la fe de Abraham? ¿Cómo fue? ¿Qué actitudes tuvo? Él dice el versículo 19 que no se debilitó en la fe y que tampoco dudó. Todo lo contrario, dice acá. Él se iba fortaleciendo, él confiaba cada vez más en Dios. ¡Qué ejemplo de fe que tenemos! Una fe en Dios que tiene poder y que tiene sus promesas. Una fe en lo imposible. ¿Por qué creemos en eso? Porque Dios lo dijo y Él lo va a hacer. Él va a cumplir su propósito en nuestras vidas. Y Él también nos pone en nosotros el deseo de alimentar nuestra fe y nos da esta fuente de agua viva que es su palabra. Necesitamos poner todo nuestro ser en las manos de Dios para ser como Abraham y ser herederos de las promesas.